tomar de aquello que hemos recibido. Ustedes saben que la pastora nos ha estado ministrando con respecto a una figura, la figura de la vasija, ¿sí? De las tinajas o de los cántaros, ¿no? Este objeto inanimado en principio se ha convertido en manos de Dios y en las Escrituras en algo muy especial para nosotros, una figura representativa de nosotros mismos, ¿sí? Con la capacidad que tiene una vasija, no por solo ser un objeto útil para ciertas cosas, sino sobre todo por la capacidad de contener. ¿Amén? Si hay algo que nosotros estamos llamados a contener es su palabra, ¿sí? Hemos sido depositados en esta tierra, tenemos un periodo de vida corto, diría yo, comparado a lo que Dios, ¿sí? O desde cuando Dios ha planeado toda la historia. Cada uno de nosotros tiene un breve momento dentro de la historia de Dios con el hombre para poder desarrollar o contener toda la idea, ¿no? Comprender a Dios o contener a Dios en esta vasija, ¿sí? En este nuestro ser depositado aquí en la tierra, es una tarea que nos compete, pero que además Dios nos ha dado la capacidad. Usted sabe que no lo podemos hacer solos, ¿no? Dice que comprender el amor de Dios hay que hacerlo con todos los santos. Ahí somos una buena vasija, ¿sí? Cuando hay unidad, cuando estamos todos y toda la plenitud de los suyos, de los llamados, de los santos, intentando de alguna manera en principio entender a Dios. Luego vamos viendo, y si hay algo que vamos entendiendo, que los verdaderamente incomprensibles a veces somos nosotros, ¿sí? Así que conociéndonos detrás de esta figura, ¿sí? La sombra y la figura de la vasija, esto que hemos recibido de la pastora, yo voy a de alguna forma continuar y como me es necesario inquirir sobre esto, ¿no? Hemos trabajado en la semana también para que vea que lo que abunda no nos deja mantener ociosos, ¿sí? Como el versículo que usó de Pedro, lo que abunda en nosotros nos activa. Hemos trabajado, ¿sí? En la semana, así que de hecho utilizo muchos de los pasajes de los que estuvimos en radio, por ejemplo, y hemos de alguna forma con Mailan, con Nancy, aumentado, ¿no? Este inquirir o esta investigación. Así que presten atención para poder continuar con la idea, para poder desarrollar un poco más y sobre todo teniendo en mente nuestra identidad, ¿no? Una vasija entonces tiene capacidad para contener, ¿sí? Siempre para contener. Es una promesa que ella nos citaba y de la que quiero salir en Jeremías 3:12. Es bueno conocer la expectativa de Dios primero, ¿sí? Es decir, saber hasta dónde tengo que llegar. Mire qué generoso Dios que nos cuenta el final. 13. Es que lo dije 3 yo, ¿no? Porque tengo anotado 3. Jeremías 13:12 dice, hablando de esta vasija o tinaja o cántaro, ¿sí? Saben que es el mismo material, diferentes dimensiones, pero la misma idea, ¿sí? Representándonos, dice, le dirás pues a estas palabras, esta palabra, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ¿qué ha dicho? Toda tinaja se llenará de vino, ¿sí? Toda tinaja, entonces este es el final, comenzamos por el final, ¿les parece? Es bueno Dios, nos muestra cuál es la medida, nos muestra cuál es el objetivo. Toda tinaja se llenará de vino. Y ella nos traía, hablando del mensaje de la pastora, nos traía a la memoria ese pasaje tan conocido, ¿no? De las bodas. ¿Recuerdan al Señor Jesús en escena, a su madre María, los discípulos como invitados de una boda? ¿Sí? ¿Qué es lo que faltaba en ese lugar? ¿Recuerdan qué faltó? La intervención de María y de Jesús, ¿sí? Saltó a la fama, entró en escena de una forma diferente porque faltó vino. Fue María, figura de la iglesia, la que lo pone a él como una figura preponderante porque es a él a quien acude. Hay vino, fue a ver al Señor Jesús, ¿sí? Entonces, esto está en Juan 2. Ahí en todo el contexto vamos a mirar solo un par de versículos para recordar lo que la pastora nos marcaba. Es importante recordarlos, retenerlos sobre todo, porque es la base de lo que yo quiero enseñar y aumentar, ¿sí? Recuerdan las bodas, un tercer día, las bodas, ustedes saben que según Eclesiastés todo aquello que fue 3:15, ¿recuerdan cómo dice? No lo ponga, solo lo vamos a recordar. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. ¿Por qué?
Porque es la oportunidad que Dios restaure lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Entonces, cuando cíclicamente volvemos a pasar otra vez por la historia, ¿sí? Bodas. Ustedes saben que estamos preparándonos para la confirmación, ¿sí? De la boda, ese gran misterio entre Cristo y su iglesia. Cada vez que estamos en memoria de esto, de tener presente, de que estamos siendo llamados, convocados para participar de la boda, tenemos que entender que esta escena tiene mucho peso para nosotros. Por eso lo traía la pastora, ¿no? Ahí en Juan 2, entonces faltaba vino. Vamos a mirar Isaías 24:11. De repente le dicen al Señor, se lo dice María, falta vino. ¿Sí? En el versículo 3, falta vino. Ahora fíjense, Isaías 24:11. ¿Qué pasa cuando falta vino? Además de que quede arruinada la boda. Dice Isaías 24:11. ¿Hay clamores? Por falta de vino. ¿Qué es lo que falta? Todo gozo se oscureció y se desterró la alegría de la tierra. ¿Sí? Falta vino, falta gozo. Vino, figura del gozo. ¿Y el gozo de qué? Felices, plenos de qué? El gozo de la salvación. Por eso la alegría en la tierra falta. Ustedes saben que la salvación fue la misión del Señor Jesús, el Salvador. ¿Sí? Entonces, si falta vino, haría lo mismo que María, yo sé a quién recurrir. ¿Sí? Al Salvador. Volvamos a Juan para revisar, solamente para que hagamos memoria de esta falta de vino que dijimos necesariamente tiene que ver con comprender que si faltó el vino es porque faltaba el gozo, la alegría de la tierra, la salvación. Juan 2:6. Faltando el vino, María tiene un diálogo impresionante con Jesús, que ya lo vimos con la pastora, no lo vamos a mirar, lo pone en escena como autoridad, hagan, ese fue todo el diálogo. Falta vino, él le dice, ¿qué quieres que haga? ¿O qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora, y ella le dice, lo único que le dijo a él es hablarle a los demás, dice, hagan lo que él dice, su hechura por la palabra. Lo que él dijera se hacía. Amén. Autoridad. Entonces dice, el verso 6, más de la escena, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, la capacidad de la tinaja. 2 o 3 cántaros, enseñanzas recibidas, recuerdan. O 2 o 3, hay opción, para nosotros hay opción. Vamos detrás de la llenura, ¿sí? Nos decantaríamos por 3, ¿sí? Por ser plenos, porque 3 es el número completo del hombre, tripartito, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entonces necesitamos ese agua que faltaba en la boda. Agua es figura de la palabra, ¿sí? Si falta la palabra, por lo tanto, en la medida que el Señor Jesús ordenó que fuera llena esa tinaja, el verso 7, llenad estas tinajas, el Señor optó por 2 o por 3. Por 3. Llenad hasta, ¿qué 2 cántaros? 3. ¿Sí? Porque se necesita que mi cuerpo, que mi alma y que mi espíritu reciban una palabra. ¿Sí? Recepcionar la palabra con todo o la integridad de mi ser. El Señor lo tiene claro desde el principio de su hora. No ha llegado mi hora y le activaron el reloj. ¿Sí? Dijeron, sí, es tu hora. Ese es el minuto 0 para nosotros. Esto fue una señal. Fíjense, después de que se vuelva a ver el agua convertida en vino, por eso les decía yo tener en cuenta del mensaje de la pastora, que la proporción era esta. Si no hay agua, no habrá transformación en vino, entonces no habrá gozo. Conforme al agua o palabra que nosotros recibamos, la medida de la palabra con la que seamos llenos o tratados, será el gozo que experimentaré. Por tanto, la salvación que conoceré. Amén. Vamos bien, ¿no? Voy rápido. Un poco más abajo, pasamos otra vez la transformación, la sorpresa del maestresala. El verso 11. Esto fue un principio. El verso 11 dice que fue un principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria o reveló su gloria, ¿sí? Esto lo usaba Mailan y me gustó que hiciera hincapié ahí porque la gloria así viene por medida o no vamos de gloria en gloria. Entonces,
siempre la palabra que yo pueda recepcionar o la palabra que pueda entregar hará que el otro, ¿sí?, progresivamente pueda ir experimentando todo lo que Dios ha prometido. ¿O no? ¿O no? Por eso lo que hace María dice, todo lo que Él diga, eso será. ¿Sí? Y Él va a ser de nosotros plenos, hombres y mujeres plenos, llenos. Dice, es un principio de señales. Cuando estamos hablando de principio, nosotros no estamos hablando, es el primer, novedoso porque es lo primero que hizo Jesús en los evangelios. Un principio es una ley, ¿sí? Un principio es algo que yo capturo, lo sé manejar y tengo un resultado garantizado, ¿sí? Eso es un principio de señales. Entonces, esta enseñanza la tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de entregar, ¿qué? La palabra. ¿Sí? Yo tengo que hacer o manifestar su gloria de esta manera. Es un principio de señales. Tengo que hacer que los hombres y las mujeres que reciban, o yo desde el lado como receptor, recibir y poder ver la gloria, ¿sí?, del Señor, que el Señor Jesús puede manifestar a través de un mensaje completo. Es importante la medida, tanto del receptor como del que manda a que seamos llenos. ¿Sí? Es importante que yo esté preparado para recibir todo, pero también es importante que a la hora de yo ser el emisor, ¿sí?, pueda entregar todo. ¿Sí? No podré dar nada de lo que no tenga. Así que, primeramente, buenos receptores. Por eso la vasija, ¿sí?, con 3 cántaros. ¿Vamos bien? Un principio de señales. Funciona. Vamos a mirar. ¿Se acuerdan cuál es la medida, nuestra medida? ¿Cuál es el parámetro al que estamos llamados? Pero no solo es mi parámetro, no solo es mi medida, también es mi compromiso, porque a la iglesia, vamos a ponerlo, por causa de los que, 4:11 de Efesios, por causa de los que por ahí no conocen estos versos que para nosotros son tan trabajados ya, vamos a mostrar la medida, pero no solo la medida, un poquito más abajo. Ahí está en el 13. Todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es completo, lleno, ¿sí? Y la medida, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Ese es el parámetro, pero no solo es mi medida, es mi compromiso. ¿Cuántos son iglesia? ¿Ah? ¿Y cuántos estamos llamados a participar, ¿sí?, dentro de lo que Él ha constituido? Ahora estoy hablando de los ministerios, los 5 nombrados en el verso arriba, sí, que no deben faltar, porque la primera que tiene que estar llena o completa es entonces la que Él constituyó, su iglesia. Muéstreles en el verso 11. ¿Sí? La constituida por el Señor Jesús tiene que tener esta plenitud. Dicen las Escrituras, creo que es Efesios 1:23, no vaya ahí, hablando de Él, dice, Él es aquel que todo lo llena en todo, ¿sí?, la plenitud, y es su iglesia, ¿sí? Va ahí parafraseándolo un poco, su plenitud es la iglesia. Dice, y Él mismo constituyó, estos son los constituidos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el objetivo de perfeccionar a los santos, es decir, de completarlos, de llenarlos y de devolverles la medida que han perdido. Entonces, ¿es mi medida? Sí, pero también es mi compromiso. ¿Amén? ¿Entienden esa como reciprocidad que hay entre el mensaje y el receptor? Entre lo que Dios quiere hacer y que lo quiere hacer conmigo, sí, que no solamente soy el destinatario de sus versos, sino que también me hace partícipe de la idea. ¿Amén? ¿Vamos bien? Entonces la medida del varón, o de esta vasija, de esta tinaja, ¿sí?, completo, decíamos, sus tres áreas, ¿sí?, bien trabajadas por la palabra. Esos 3 cántaros llenaron una tinaja. Estamos hablando del mensaje completo para el hombre y una iglesia comprometida en hacerlo alcanzar la medida, ¿sí?, perfecto, lleno, pleno o completo. Vamos a mirar cómo vamos a hacer esto. Pablo dice en 2 Corintios 4:7, para cerrar la idea de tinaja como hombre. Dice que nosotros mismos, ¿no?,
Fíjese cómo ahí nos muestra a nosotros en esta calidad. Estoy buscando una versión que yo tengo y que ahí no está. Déjenme un segundo. Dice, tenemos este tesoro, ¿dónde? En vasos de barro, ¿sí? Tenemos un tesoro. Hay una versión que tengo yo, que ahí no está, pero se las voy a leer y tendrán que creerme. Dice, sin embargo, se trata de un tesoro que guardamos en vasijas de barro, a fin de que nadie ponga en duda que la fuente de este poder extraordinario está en Dios y no en nosotros, ¿sí? Tiene que ver con la capacidad de recepcionar lo que viene de parte de Dios y que se entienda que este hombre, que por ser hombre y caído desde el Adán, que ahora lo vamos a ver, ha sido descalificado. ¿Sí? Entre nosotros mismos nos hemos descalificado. ¿Sí? Un hombre no puede ser perfecto, un hombre no puede interpretar a Dios, mucho menos representarlo en la tierra. No hay perfectos, hay hombres buenos, muy buenos, requete buenos, pero ninguno como Él. Sin embargo, la medida es Él. Amén. Entonces, ese tesoro en vasos de barro, para que quede bien clara en que en mi individualidad Dios cuenta conmigo. ¿Sí? Cuenta con los hombres, cuenta con la hechura de sus manos. ¿Nos hizo o no? Desde el principio, estamos hechos por Él. Miremos Jeremías y cómo Dios considera la capacidad. ¿Quién más nos va a conocer sino Él mismo que nos creó? ¿Sí o no? Jeremías 32:14. Toma estas cartas. Decíamos que éramos destinados a comprender o contener el mensaje, el agua, para que esto se volviera en vino, gozo y salvación, que no solo lo tengo, sino que lo puedo entregar. ¿De qué forma se entrega la palabra? Usamos la figura del agua, la pastora usó la figura de las cartas, además de la del agua. Toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta y ponlas ¿dónde? ¿Para qué? Para que se conserve por muchos días. Entonces una palabra, porque carta también está hablando de libro, inclusive en el original habla de libros, pero ustedes saben que la Biblia está comprendida por más cartas que otra cosa, pero por libros, en definitiva el original dice libros, tiene que ver con que tiene un destino, no solo para que la conserve, sino para que dure muchos días, ¿sí? Usted sabe que el plan de Dios es eterno y que su palabra es eterna. Si yo contengo la palabra, ¿sí? Comienzo a vivir la eternidad o a comprender la eternidad. No seré eterno de aquí a que cuando se separe mi cuerpo de mi alma, ¿sí? Comience a ser eterno, sino que hoy estoy entendiendo cuáles son esos muchos días. Por eso Dios nos confía cartas. Se nos ha depositado el libro, ¿sí? Tenemos como vasija, Dios ha escondido el libro en nosotros. El apóstol Pablo, por ejemplo, decía, ¿sí? Cartas leídas, ¿se acuerdan? Ustedes son cartas leídas en mi corazón. O sea que las cartas, ¿dónde estaban? Las contenía él. ¿Y a quién le hablaba? A hombres, ¿sí? Todo lo que Dios ha dicho está dentro de un hombre y lo suelta mi vida como si escribiera mi historia, mi cronología, y además me envía, ¿sí? Leída al mundo, dice, leída por todos los hombres. Entonces, contener estas cartas o contener la palabra de Dios con la idea de eternidad. No hay una forma más fácil de trascender, ¿sí? La cronología o de estirar mis años, que es de generación en generación. Es lo que Pablo hacía. Él, esos hombres que tenía contenido en sí mismo como cartas leídas. Si quiere buscarlo, yo no lo tengo anotado, pero era por citarlo de la... Segunda 3:2. Segunda de Corintios 3:2. Mire Pablo, lo que me interesa hacerles entender es que no es un mensaje, ya no son solo palabras, ¿sí? Sino que esas palabras o esas cartas hablan de usted y de mí, y que nosotros estamos contenidos de alguna manera en la vida de otro. Nuestras cartas son vosotros.
o son ustedes, para que me sea fácil a mí, nuestras cartas son ustedes. ¿Escrita dónde? Conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Quién contenía? ¿Sí? A las cartas las contenía Pablo, ¿sí? Y lo que contenía no eran solo libros, eran hombres. ¿Él cómo engendraba? Por la palabra, ¿sí? Él sacaba a luz o daba a luz, mostraba linaje, que es lo que significa para un hebreo dar a luz, mostrar linaje por la palabra. Le habla un hombre y engendra un hombre. Lo daba a luz o lo paría, como él mismo dice. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Vamos bien? Miren que todavía no. Esta es la introducción. Pero si es lo que han escuchado. Ve que es bueno repetir, ¿no? Lo dicen también las escrituras. Es bueno repetir, a ustedes les va a hacer bien. Entonces, leer estas cartas, Colosenses 4:16, la pastora decía, las cartas se leen unos a otros. Ahora, no solo son hombres, sino que las escrituras se comparten. O sea, yo no puedo tener un mensaje, yo hoy, no puedo tener un mensaje para hombres con ciertas dificultades. Si estuviera geográficamente ubicado en un lugar, por ejemplo, donde hubiera hambre, mi mensaje no sería para que el hombre se centre en su necesidad. Tengo que sacarlo de su necesidad para que empiece a entender el mensaje de Dios, que excede a su condición natural. Entonces el mensaje tiene que ser completo. No puedo considerar, con esto digo, solamente su historia emocional o su historia biológica o física. Tengo que considerar sus tres áreas: cuerpo, alma y espíritu. Y el más viejo de ellos es ¿cuál? El espíritu. Les tengo que hablar del viejo, ¿sí? Usted y yo somos viejos. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de Laodicense y que la de la Odisea se lea también a vosotros. A Tesalónica le dice que esta carta se lea a todos los santos, porque el mensaje le compete a todos los hombres, independientemente del lugar que se encuentre, de su género, si es hombre, si es mujer, si es joven o si es viejo, sino que tiene que ver con la idea de Dios. Independientemente de lo que nosotros podamos entender o vivir en nuestra carne como una simple vasijita, ¿sí? Somos mucho más, por eso Dios lo entrega, dice, sin medida. Él da su espíritu, lo da sin medida, dicen las Escrituras. Entonces, quiero que abra la palabra leer, a ver si es esta palabra, en el griego, para que entiendan lo que era leer para un griego y lo que es leer para Dios. Cuando en las Escrituras se nos manda a leer, en el original dice aprender de nuevo. ¿Por qué tenemos que aprender de nuevo? Si es la primera vez que leo. ¿Está ahí? Ahí está, mire. Anaginosko. Palabra compuesta, aprender de nuevo. ¿Por qué creen que Pablo les decía? Imagínense el oído griego, ¿no? Pablo le dice, lo que aprendieron de nuevo ustedes, se lo dan para que aprenda de nuevo la Odisea, lo que la Odisea aprendió de nuevo, que se los dé a Colosas y que Colosas se lo pase a Tesalónica, pero que aprendan de nuevo. ¿Sí? En griego suena así, que aprendan de nuevo. ¿Por qué tenemos que aprender de nuevo? Es la pregunta. Porque aprendimos mal. ¿Se acuerdan cuando cae la primera vasija? Adán, vamos a Génesis 2. Dios 2:7. Cuando Adán y Eva se equivocan, erran, pecan y caen, ¿sí? Ustedes saben que si una vasija de barro cayera, he aquí un alfarero, se podría romper, ¿sí? Cuando Adán cayó entonces como vasija, se rompió. ¿Y el Señor qué le dijo? ¿Se acuerdan? Aunque Adán ni se enteró, ¿no? Él seguía ahí de florero, él seguía con su historia, pero el Señor ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan qué le dijo? Esa es la formación, pero solo para citarlo. ¿Quién te enseñó? Por eso hay que aprender de nuevo. Algo aprendió mal, ¿sí? Que lo llevó a caer. No solo Adán, estamos hablando de Adán y Eva, las primeras vasijas creadas del polvo de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra,
¿sí? Y aunque tenía su aliento y aliento de vida y un tiempo para vivir, y no era poco el tiempo que Adán tenía, Adán cayó, ¿sí? ¿Me dejan usar esa expresión? Adán se rompió. Decíamos que leer es aprender de nuevo. Adán, ¿quién te enseñó? ¿Sí? Ustedes saben que cuando Adán cayó, no solamente entramos en problemas como seres humanos, es decir, quedamos destituidos de la gloria, sino que luego hay una serie de sucesos, ¿no? Juntamente con eso la vemos a Eva extraviada en sus sentidos. A raíz de eso, su próxima generación se matan, ¿sí? Un hermano mata a otro, fratricidio. Entonces una vasija de habiendo aprendido mal, no es poca cosa. Entonces se nos manda a aprender de nuevo, leer. Las escrituras también usan esta expresión, el que le entienda o leyendo entenderéis, ¿sí? Entonces, lo tenemos a Adán, ¿sí? Lo tenemos bien presente como la primera vasija, la vasija que se rompe, debía durar ¿cuántos días? Muchos días, ¿sí? El que aprendió mal es porque no pudo contener la palabra de Dios. ¿Quién fue el primero que le habló a Adán si no fue Dios? ¿Sí? Le entregó el mensaje, le dio directiva, lo bendijo desde el principio, y esa vasija no pudo contener la historia de Dios, no pudo contener la directiva, ¿sí? Es causa de comenzar a, ¿sí? Como si pudiéramos empezar a ver resquebrajarse, se dice, ¿sí? Quebrarse, resquebrajarse, la vasija de repente porque nos falta contención. Entonces, los resultados los conocemos, se los acabo de citar, y es importante entender que Dios entonces tuvo o nos da una oportunidad a través de la hechura. El que no pudo aprender, ¿sí? O el que aprendió mal, no pudo contener entonces todo el mensaje que Dios ya le había entregado y se rompió de una forma no correcta, ¿no? Vamos a mirar Eclesiastés. Nosotros fuimos, decía Jeremías 32, se nos entregaron cartas, palabras, dice, cartas de venta sellada, hablando de cómo Dios nos ha comprado por precio y precio de sangre, ¿sí? Pero también dice que además había una carta abierta, no todo aquello que nosotros sabemos, esto de poder leer. Si nosotros, vaya al Jeremías 32:14 al Akadosh, si usted lo puede ver, para que vean la importancia de manejar las escrituras, de leer. Recién hablábamos de eso, ¿no? De la característica que por ahí a muchos asombra o algunos no están acostumbrados. Inclusive nosotros tuvimos que volver, ¿sí? A ser enseñados en ¿no? Que el Evangelio no se trata de promesas tiradas al aire, ni de versículos disociados de toda una idea general, sino que tuvimos que también aprender de nuevo a manejar todo lo que el libro dice, ¿no? Entonces estas cartas que hay que leer, que están puestas para que aprendamos de nuevo, que nos garantizan muchos días, porque nos conservaba durante muchos días y esto es la eternidad. Fíjese como volviendo a ¿no? La versión Kadosh dice, así dice Yahvé Sebaot Elohim Shirrael, la forma hebrea que utiliza esta versión, dice, toma el libro de compra y el libro que ha sido, toma el libro de compra y el libro que ha sido leído, ¿sí? El libro de compra está sellado, nosotros fuimos comprados por precio de sangre, y lo que le quiero decir que hay muchas cosas que se han guardado para que puedan volverse a leer. Por eso tenemos que leer el libro una vez. Nosotros podemos conocer la historia de Dios literalmente, manejar un libro literalmente, ser finalmente muertos por la letra. Dice que la letra mata, pero es el Espíritu el que nos vivifica. Por eso la segunda carta es un libro que ha sido leído, pero nosotros queremos lo sellado también. En su sangre hay misterio, en la entrega de su vida hay misterio, porque él mismo como vasija, como hombre, entregó su vida. Se dejó, ¿sí?
se dejó romper y eso es lo que les quiero mostrar. Ese trato que nosotros vamos a tener que aprender de nuevo, que aprendan a tratar o como iglesias, volver a aprender a tratarnos entre nosotros, en considerar que verdaderamente tenemos tanta capacidad como Él de dejarnos volver a hacer o aprender de nuevo. La vasija se resquebrajó en Adán y en Adán estamos todos, dicen las Escrituras. No le estoy diciendo que mañana usted y yo nos vamos a romper. Les quiero decir que nos rompimos como humanidad. Como seres humanos, estamos rotos. ¿Entienden? Entonces la capacidad de manejar el libro nos da la oportunidad de volver a ser hechos. ¿Sí? A rehacer la historia, como les decía en el principio, que Dios restaure lo que pasó. ¿Amén? Con esa intención quería que miráramos Adán, que miráramos Eclesiastés 12:6, que miráramos, que nos entendiéramos como un todo dentro del plan de Dios, que no soy Marisa la vasija, ni Antonio el vasijo, sino que somos seres humanos, ¿sí? Que en algún momento fuimos incapaces de contener a Dios. Pero que ahora Dios dice, los voy a hacer de nuevo. Entender los tiempos de Dios es salir, para entender los tiempos, es que tenemos que salir de nuestro tiempo individual. ¿Sí? Tenemos que salir de nuestra mentalidad de individuo y entendernos dentro. Dijimos que para comprender a Dios hay que hacerlo con todos los santos. Porque la idea de Dios, ¿sí? Es la idea de Dios. Amén. Dice Eclesiastés. Mire cómo se trata a un cántaro, ¿no? Dice antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto. ¿Dónde se quiebra? Junto a la fuente. Una fuente es un origen. Una fuente, si habláramos de manantial, tiene un recorrido que nosotros lo vemos, ¿no? De repente se brota. Miguel conoce mucho manantial, ¿no? Siempre anda buscando manantiales ahí por la Sierra de Mija. Sí, usted ve brotar el agua, pero no conoce el principio, está muy profundo. Sí, volver a la fuente no es solamente acercarme a esto, Dios quiere que volvamos al origen, al principio. La vasija, el cuenco, ¿cómo dice acá? El cántaro se rompe junto a la fuente. La fuente es Él mismo y el origen lo tiene Él en mí, pero yo no me voy a enterar si no puedo ir al libro. ¿Entienden? Si yo no entiendo que estas cartas o este libro que ha sido leído es la herramienta, pero que también es mi fuente, es Él mismo, ¿sí? Hablándome. Yo no puedo volver a la fuente o no puedo conducir a otros a la fuente, nunca entenderá este trato de Dios, ¿sí? El cántaro se rompe junto a la fuente. Tenemos que experimentar esto cíclico. De aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, para que Dios restaure lo que pasó. ¿Sí? Tenemos que volver a experimentar, ahora mismo leyendo del libro, ¿sí? Hablando de lo que el libro dice, estamos recorriendo este ciclo y volviendo a la fuente para ver qué pasó, para que Dios lo pueda restaurar. Amén. Dice 13:14 de Jeremías, y este es el trato. Volver a la fuente es volver al libro, pero no dijimos que renunciábamos a la mentalidad individuo. O lo digo yo, y si usted está de acuerdo conmigo, renuncie para poder seguir con el mensaje. Los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente. ¿Sí? Dice Jehová, no perdonaré ni tendré en piedad ni misericordia, ¿para qué? No es destrucción. Es quebranto, ¿sí? No desecha, Él restaura lo que pasó, ¿sí? Si restaura padres e hijos, ¿qué es lo que utiliza? ¿A dónde usted buscaría un padre y un hijo? En una casa, ¿verdad? ¿Sí? Por lo menos bíblicamente, los padres y los hijos son muy caseros. Dice, los quebrantaré uno contra otro. Dijimos que la idea es con el mensaje conducir a los hombres al origen, a la fuente, porque en la fuente se quebrará el cántaro, ¿sí? Y ahí mismo estará, en este trato,
¿sí? Los quebrantaré uno contra otros, porque ahí mismo, y quiero mostrar que es la casa, en Jeremías 18, ahí mismo y con ese trato está la oportunidad de volver a ser hecho. Dice Jeremías 18, 2. Levántate y vete a la casa. Si yo soy vasija, si vuelvo a la casa del alfarero, ¿a dónde vuelvo? Al origen o a la fuente. Al origen en principio, ¿sí? Y a la casa del Padre. Muy bien, Esther. Dice, levántate y vete a casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Siempre la herramienta será la palabra. Verso 4. Fue a la casa del alfarero, el profeta, y se encuentra con esto. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Sí? La vasija de barro se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. No volvió el Señor a hacer la historia mejor. ¿Sí? Cuando miró a Adán dijo, no es bueno, era hechura de sus manos. ¿Sí? Él miró a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté. ¿Entiende por qué le digo que no es bueno que nos manejemos individualmente? ¿Sí? No es bueno el hombre solo, poca cosa, ¿sí? Como hombres solos, más quebrados que contenedores, ¿sí? O conteniendo y perdiendo, siendo llenados y siendo de pérdida también. La vasija de barro se convirtió en algo mejor, ¿sí? Él la volvió a hacer, pero miren cómo la hizo. En esto les quiero enseñar algo. Dios tomó un hombre, ¿sí? Lo volvió a hacer porque no fue buena la historia del primer cántaro o vasija. No fue buena la historia de Adán, se nos rompió Adán. Y él vuelve a hacerlo, pero con Adán o con un hombre, él tiene esta idea en mente. Dice el verso abajo. Entonces vino a mí, ¿sí? Luego de ver esa imagen de cómo el Señor prometía hacer algo mejor, dice, entonces vino a mí palabra de Jehová. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? ¿A quién le habla? ¿A quién le habla? Y literalmente escrito, ¿qué dice? Casa de Israel. ¿Sí? Él toma un hombre y hace una casa. Porque no es bueno un hombre solo. No fue bueno para él. ¿Sí? No fue bueno la primera historia, tiene que restaurar lo que pasó. Entonces cada vez que Dios entrega un hombre para que sea vuelto a ser, tiene que ser mejor. ¿Y qué mejor que un hombre que una casa? Dios toma un hombre y lo convierte ¿en qué? En una casa. ¿No era Pablo un contenedor? Una gran vasija donde estaban contenidos hombres. Era una casa. Una mentalidad de casa, la paternidad, el padre, el engendrador, tiene mentalidad de casa. ¿Por qué? Porque Dios la tuvo. Porque a Dios te entrega un hombre, ¿sí? Y nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que devolver? Una casa. Ahora ustedes dicen, pero si dice la estatura del varón perfecto, era Jesús. Pues yo quiero mostrarle cómo Jesús fue una casa también. O cómo Él mismo se dejó, ¿sí? Quebrantar por las Escrituras para convertirse en una casa. ¿O no fue por el celo de su casa que dice que fue tratado con fuego? El celo de tu casa, por fuego. Una vasija para ser terminada tiene que ser tratada por... Dice entonces, en Jeremías, en la casa de alfarero, lo mejor que puede pasar es volverse a hacer, ¿sí? O volver a ser al hombre. Y ya no hace un hombre, hace una casa. ¿Sí? Devuelve Dios hecho una casa. Ahora cuando hablamos de mano, ustedes saben, usted y yo, de lo que estamos hablando. ¿Sí? No es un Dios místico, ni etéreo, ni tan solo espiritual, sino que ahora la mano de Dios es la iglesia en la tierra, esos 5 constituidos que tienen la capacidad de hacer del santo, ¿sí? O devolverle al santo la medida y la capacidad de contener. Vamos a mirar... Entonces tenemos un hombre, una casa, ¿sí? ¿Se van identificando como casa? Amén, ¿no? Tenemos identidad como casa y tenemos actividad como casa.
No hay individualidad, ¿cierto? Porque Dios agarró un hombre e hizo. Entonces cada vez que me muevo yo, se mueve mi casa. ¿Entienden? Que nos contenemos, ¿sí? O que somos parte de un contenido, de un todo de parte de Dios, como una casa. La casa de Israel lo fue, con un hombre hizo una casa. Juan 2:19, volviendo a Juan, ¿sí? Y el contexto, luego de las bodas, el Señor entró a la sinagoga, ¿se acuerda que se enojó? ¿No? Y el celo de su casa lo consumió. Y él responde esto, ¿no? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Sí? ¿Cómo va a ser si en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba de... Ese hombre ya era un templo, ya era una casa. ¿Sí? ¿No somos templo del Espíritu? Sí, él se dejó romper. Él se dejó romper por una causa, porque él era vasija para muchos días. ¿Sí? Estoy hablando ahora no de que él haya hecho algo mal, no lo estoy comparando con Adán. Estoy hablando de que Dios restaura lo que pasó. Lo que no fue con Adán lo será con Cristo. ¿Sí? Lo que no es como individuo de una especie, comillas, humana, lo será dentro de su cuerpo. Porque su cuerpo ya es un templo, ya no es un hombre, es una casa. ¿Me siguen? Una vasija para muchos días es el mismo Señor, se dejó tratar su eternidad. Sí, en 3 días rompan este templo que yo en 3 días lo vuelvo a levantar. ¿Se levantó o no? Sí, el templo fue levantado, hablando de su resurrección, por causa de la cual hoy estamos, no solo nosotros aquí presentes, sino hablando lo que hablamos. ¿Sí? Porque ya estamos tratando con uno que tiene muchos días, es eterno. ¿Sí? Venció a la muerte. ¿Sí? Su cuerpo fue glorificado, su alma expresó perfectamente al Padre. ¿Se acuerdan de quién no resistió el trato entre los que caminaban con él? Judas se rompió. Esto no hace falta ni que vayamos. Sí, por ahí al 109:8 del Salmo. Judas no pudo seguirle la historia a Jesús, no pudo andar con él. ¿Sí? Simplemente hasta experimentarlo como un maestro. ¿Quién te enseñó? Hasta que se le preguntó quién te enseñó. Él lo trató como un maestro siempre, nunca como un señor. ¿Sí? Judas le decía maestro acá, maestro allá, nunca le dijo señor. Nunca tomó de esa copa. Nunca experimentó la regeneración de parte de Dios ni la oportunidad que traía Cristo a la hora de su trato. Y Judas terminó muerto, ustedes saben, ¿no? Judas terminó muerto, condenándose a sí mismo, dice que él se ahorcó, pero ¿se acuerdan dónde quedó su cuerpo? Dice que se reventó, dice la Escritura, se partió en el campo del alfarero. ¿Sí? Una vasija deshecha. El Señor no quería las vasijas para destrucción, quería restaurar lo que había pasado. Judas no pudo contener todo el mensaje de Dios. Se quedó con un Jesús como maestro y no como un Señor. El que no comprende al Cristo como Señor no se comprende a sí mismo, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Sí? Entonces, concebir la mitad de la historia o la mitad del mensaje, uno que me enseña, ¿sí? Que me asiste, que me ayuda y me enseña a hacer ciertas cosas, es de mucho beneficio, pero no es todo. Me tiene que enseñar a administrar, que es el señorío, me tiene que enseñar a gobernar, que es mi calidad de rey, ¿sí? Como rey, como sacerdote, como una nación que ha sido adquirida por Dios, pueblo adquirido, esa carta de sangre, ese precio que Él pagó para levantar un linaje diferente, ¿sí o no? Sí, ¿no? Entonces Judas, mire cómo fueron sus años, dice, sean sus días y perdió su oficio, tome otro, su oficio, ¿sí? Su oficio es su capacidad, la habilidad que tenía, no pudo contener. En eso estamos de acuerdo con Judas, no pudo contener, ¿sí? Pero por eso Judas es un individuo, ¿sí? Del que quedó mucho que decir, pero quedó como desmembrado del cuerpo, de toda la idea. Jesús siguió con sus discípulos, ¿sí? Con su equipo, con sus 12. Vamos a seguir mirando como casa. Oseas 8:8. Ahora somos casa de Israel, porque el Señor restauró la historia. Ya no somos un hombre.
ahora evidenciamos una identidad. Porque él cuando tomó un hombre, el alfarero del hombre hizo una casa, se dirigió a la casa. No hay más individualidades, ahora hay una identidad de casa. Pero fíjense Israel, lo que nos puede pasar. Por eso les di el final de la historia. Toda vasija se llenará de vino, así que no se preocupen. Oseas 8:8, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija y si ahora como casa, que somos una vasija. Dijimos de una vasija, un hombre hizo otra vasija que dijo que era mejor en sus manos y le llamó casa. Y si ahora mi identidad como casa, de la cual estoy disfrutando, de la que entiendo porque Dios me ha regenerado para no ser individuo, sino para pertenecer, ¿sí? O ser parte de su casa, termina siendo desestimada, eso a mí me suena frustrante, ¿sí? A mí me suena terrible, pero quiero que veamos por qué puede que una casa no sea estimada. Usted y yo pertenecemos a una casa, literalmente hablando, ¿sí? Y estamos ser reconocidos con estima. Entonces eso es como decir, vamos bien. ¿Está siendo estimada entre las naciones el contenido de esta casa? Amén. ¿Sí? Estamos pudiendo salir de la localidad y trascender más allá de paredes, ya no como individuos, sino como somos parte de un esfuerzo, somos parte de un trabajo, y Dios se ha glorificado en la regeneración, porque no nos movemos individualmente, respondemos a un modelo, ¿sí? Respondemos a otra casa, una casa apostólica, una casa local con nuestro hacedor, que es el espíritu de paternidad. Respondemos ya no como individuo, no me anula, simplemente me da sentido de pertenencia a una casa. Pero resulta que ahora la casa de Israel, según Oseas, puede llegar a ser desestimada. Y eso sí, a eso quiero que le preste atención. Y no estoy hablando de que por ahí nos midamos nosotros ahora, sino que comprendamos que ese mensaje que Dios dijo de la Odisea a Colosas y de Colosas a Tesalónica es un mensaje que tiene que trascender considerando a que los demás tienen la oportunidad de moverse como casa. Vamos a mirar a Ageo. ¿Por qué se puede desestimar una casa? Resulta que Dios regenera y de un hombre levanta una casa, ¿sí? Dios te hace de nuevo y dice, está bien, ahora ya no estás solo, ahora te congregás, ahora sos parte de la iglesia tal, pero la iglesia tal como casa resulta que comienza a ser desestimada entre las naciones. ¿Por qué? ¿Saben por qué es importante esto? Porque Dios quiere que, por ejemplo, Jesús le dijo a los suyos, ahora vayan hasta los confines de la tierra. Hay que moverse de otra manera. La casa tiene una identidad. Ageo 2:6, 16. A ver si es ese. Y vamos a ponerlo en la Biblia al día. Teníamos en principio una medida, una vasija con 3 cántaros hacia un hombre pleno, es decir, todo el mensaje, la palabra de Dios. La palabra, la carta, tenía la capacidad de llenar a un hombre. Cuando somos llenos de la palabra, comenzamos a comprender que somos parte de una casa. Pero ahora la casa, según Oseas, puede que esté siendo desestimada. Es la misma causa. ¿Sabe por qué dice? Miren lo que dice Ageo. ¿Qué versión puso la Biblia al día? Acá. Alfonsina, abajo, no, de este lado, esa. ¿Cómo les iba cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas y solo hallaba 10? Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la arteza del mosto, solo sacaba 20. Habrá expectativa de parte de Dios, ¿sí? Dios dice que despertará en algún momento hambre por su palabra. ¿Sí? Entonces habrá quienes recurran a la casa, ¿sí? Porque en la casa se supone que hubo regeneración de Dios, que hay trato con la palabra y que la palabra promete, el agua prometió convertirse en vino, que tiene que haber gozo, que no faltará nada de eso, Dios lo prometió, toda tinaja ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa si de repente ocurre esto? O sea, dice, ahora esto es una casa, ya no es un hombre, es una congregación, pero resulta que la casa comienza a ser desestimada entre las naciones.
tiene que ver con nuestro cambio de mentalidad. Que lo que antes como palabra venía y me llenaba como individuo, ahora me tiene que comenzar a hacer funcionar como casa. Y cuando funciono como casa no tengo que perder de vista que estoy llamado a tratar con las naciones. ¿Entienden? ¿Me van entendiendo? Amén. El que me entiende se va a las naciones. Dice, como os iba cuando alguien se acercaba, un montón de grano esperando encontrar 20 medidas. Había la mitad. ¿Y de vino cuánto esperaba encontrar? ¿Ustedes saben lo que significa el número 5? ¿Qué cosa? Gracia. La gracia de Dios. Toda la gracia de Dios. Los 5 ministerios. El 5 no es 50, pero el 10, ¿se acuerdan lo que significa? La responsabilidad. ¿Sí? Voy porque sé que a la iglesia se le ha legado la responsabilidad. Y la iglesia, comillas, iglesia, o la casa, resulta que la tengo que desestimar, porque solo puedo sacar 20. Ustedes saben que de 5 podemos ser tratados o habernos acostumbrado, como iglesia del Señor en la tierra, a ser tratados por solo 2. El evangelista y el pastor. O no alcanzaba y sobraba en algún momento. Alcanzaba y sobraba. Con que un evangelista me hiciera hacer la oración y luego me congregaba con un pastor. Glorioso para comenzar. Pero hoy la iglesia tiene que dar la medida. ¿Sí? Dijimos que queremos ser llenos. Y no solo como hombre, sino como casa. Y la casa tiene que llenar la expectativa, y qué fuerte, ¿no?, del mundo. ¿Se animan a eso? Esa es nuestra identidad. Cuando hablamos entonces de esa medida perfecta, la hablamos conforme a la palabra. No nos puede faltar la palabra. No nos podemos, no podemos permitir que las casas sean desestimadas. ¿Sí? Hay casas que están siendo desestimadas. Hay casas que vamos con una expectativa y no nos llena. Y el mensaje no es suficiente. ¿Y usted cree que eso no es un llamado, una necesidad que Dios ha despertado? Dijo que el hambre está asegurado. Llegarán días, ¿sí?, que Él despertará hambre y no de pan, sino de su palabra. ¿Y de la palabra quién vive? El hombre. ¿Sí? De la palabra de Dios vive el hombre. Entonces, todo el consejo, Hechos 20:27. Que cuando vayan a buscar esta medida de 50, no les alcance con 20, pero que podamos suplirla, ¿sí? Que comiencen las casas, a eso me refiero, a ser llenos. Que se complete la idea de Dios entre los que se han puesto como responsables de transmitir el mensaje. Dice Hechos 27, miren cómo dice el apóstol. No he rehuido a anunciaros todo el consejo. ¿Les dijo algo? ¿Les dijo un poco? ¿Les dijo todo? Todo el consejo. ¿Ustedes creen que el que fue a Pablo a buscar 50 en esa artesa de vino, si fue a buscar a ese lagar 50 medidas de vino, no lo encontró? Lo encontró. Pablo es figura, no es figura, Pablo es un apóstol. Pablo no solo es un padre, ¿sí? No solo es la cabeza de una casa, es un apóstol, tiene la mentalidad para suplir absolutamente todo lo que un hombre necesita, a completar su medida. Cuando Pablo alargó el discurso en una casa, ¿sí? No sé si recuerdan, no vamos a ir ahí. Cuando Pablo alargó el discurso, se durmió uno. ¿Sí? Cuidado, no se duerman. ¿Sí? Estírese, porque nos quedan 10 minutitos más. Cuando Pablo dice, completó la verdad, dice el original en el griego, uno se durmió y se cayó, Eutico, de un tercer piso. La vasija, ¿entienden? Pablo fue y restauró. Dice que Pablo oró por él y él resucitó, ¿sí? Y quedó feliz toda la casa. Pero estas cosas suceden. Cuando se alarga el mensaje, es decir, cuando te quiero entregar toda la verdad, la vasija comienza a no resistir, ¿sí? Comienza a no estar preparada para recibirlo todo. Por eso, el que desestima una casa, ¿sí?, es el que primeramente no tuvo capacidad de recibir todo el mensaje.
Mentalidad apostólica trae el resultado de lo que Dios ha dicho porque alarga el mensaje, o como en el griego dice, te dice toda la verdad, dice completa toda la verdad. ¿Entienden? Así se manejaba el apóstol Pablo. Amén. Segunda de Corintios 2:10. De Corintios 2:16. Vamos a mirarla con... Hay medida del principio que vamos a revisar enseguida. No. Espere que lo mire en mi historial. Perdón. 2:10:15. 2:10:15. Y la vamos a mirar con el compare. Primero en Lausejo. Conforme crezca mi capacidad de recibir el mensaje, crecerá la capacidad para entregar, para que ninguna casa sea desestimada. Dice, 10:15, 2:10:15. Segunda a los Corintios 10:15. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, que contener la fe se contiene. ¿Sí, no? Se contiene. Contener la fe, no la mía, sino la que tuvo él, necesita de que yo sea flexible, ¿no? Para poder recibir cada vez más capacidad o certezas. Dice, conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Pongan la versión que le pedí. Ausejo. Para que entiendan conmigo cuál es la medida apostólica. No la veo ahí, ¿puede ser que no esté? A ver, pone Huneman. Les voy a leer el ausejo que tengo yo acá, ¿sí? Dice, nuestra jactancia no nos lleva a traspasar la medida. Por el contrario, tenemos esperanza de que creciendo la fe entre vosotros, creceremos, dice el apóstol, nuestra medida, creceremos hasta el desbordamiento de nuestra medida. Entonces él crecía conforme a la capacidad que él tenía. ¿Sí? Él como vasija y receptor de la palabra de Dios, decíamos, de todo el mensaje se podía volcar en la vida de otro y seguir creciendo. Creceremos hasta el desbordamiento de nuestra. ¿Sí? Fíjense acá. En vosotros magnificados según nuestra designación en abundancia. No, esa no me gusta mucho. Si pone fíjese, dice, seremos engrandecidos, en otra que tengo yo acá, siempre conforme a nuestra norma, rebasando los límites actuales. Entonces, para poder ir creciendo, ¿sí? Para poder ir extendiéndose, ahora el principio es poder jalar de todo lo que Dios ha dicho a través de hombres que traen todo el mensaje, ¿sí? Que no solo me sacian como un individuo, ni que me tratan dentro de la casa, vasija con vasija en una casa, padres con hijos, sino que además al completar el mensaje me están haciendo partícipe de la extensión. ¿Sí o no? Fíjense cómo dicen, a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Las naciones son vasijas que se tienen que desmenuzar. Entonces desmenuzar o tratar a las naciones como una vasija, Dios, así como hizo crecer a su hombre, Él también a las naciones le dio o le considera, ¿sí? Es su calidad natural para que puedan estos ir a tener trato con ella.
O sea, yo no podré ir a tratar o trataré a un individuo con cierta medida, a una casa con otra, pero a las naciones tengo que ir con toda la verdad. Y Pablo sabía que yendo con toda la verdad, es decir, si yo voy con mi medida, sé que podré extenderme entre ustedes. La idea es la extensión o no. Es el crecimiento no de mí, sino de ¿qué? La expansión de ¿qué? Del mensaje, ¿sí? Apocalipsis 2, 26 y 27. Las naciones, al que vence y guarda mis obras hasta el fin, yo le voy a dar autoridad sobre las naciones. ¿Ve por qué no es bueno que un hombre esté solo? Porque se tiene que convertir en casa y una casa tiene que estimar el mensaje para que pueda ahora tratar con naciones. No, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre... ¿Y qué hará con ellas? 27. Bájelo. Les regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de... ¿Sí? Entonces, vasija con vasija, no solo nos quedamos en trato dentro de la casa. Ahora, para tratar a esta vasija tendré que tener una dimensión. Ahora me entienden lo que quería decir. ¿Sí? Porque algunos tienen cara de espasmo. No. Había una medida que la pastora nos enseñó. Las 6 vasijas de Juan. ¿Quiere volver a ponerlo para refrescar esa memoria? Escena de un principio de señal por el Señor Jesús. Él dijo que había 6. ¿Se acuerdan? Y el 6 según Apocalipsis es... O de bestia, no el número de la bestia, no se distraiga con eso, el número de la bestia es número de hombre, no se asuste por la bestia. ¿Saben lo que dicen las escrituras de la bestia? ¿Sí? Hablando del número 6, número de hombre. El número de la bestia y las escrituras cuando hablan de la bestia dicen que un hombre que está en honra, pero que no entiende semejante a una bestia. Entonces comprender o entender esto, ¿sí? Nos hará pasar o exceder esa medida. 6 tinajas, sí, completas por 3 cántaros, número de hombre. Pero el hombre creció en medida, se convirtió en casa. ¿Sí? El hombre lo tomó el alfarero y lo convirtió en una casa de Israel, que no puede darse el lujo ni permitirse, ni nosotros por saber lo que sabemos, permitir que fuera desechada. Ahora las casas pueden llegar a ser desechadas. ¿Sí? Cuando parecía que era toda la medida, 3 medidas, el individuo, la casa y como casa ir al trato con las naciones. Una versión completa de lo que Dios quiere hacer, la mentalidad apostólica. No se me pierdan que ya terminamos. El número que representaba al hombre, dicho en Apocalipsis, ¿sí? El número 6, no es todo el número de hombre que vamos a ver en las Escrituras. Cuando un hombre crece en las Escrituras, cuando un hombre crece en la capacidad de contener el mensaje, se convierte en lo que dice Apocalipsis 21, 17. Fíjese qué buena medida. Esto es dar la talla, por lo menos para las naciones. El mensaje de Dios no es para conformarnos, sino para meternos en un plan eterno. Y aunque nos genere todo lo que usted y yo sabemos que genera, lo vamos a tener que asumir. Resuelvo rápido mi historia personal, mi vasija tiene que recibir un trato para comenzar a ser tratado como casa y que mi casa no sea desestimada, sino que esté completa, que tenga todo el mensaje. Cuando la casa fue desestimada les mostré que la gente iba a buscar 50 medidas de vino y solo hallaba 20. Para que una casa esté completa tenía que tener lo que él constituyó como una iglesia completa. 5 ministerios operando. Porque hay que salir a tratar a las naciones. ¿Sí? Hay que salir a tratar a los reyes de la tierra. Apocalipsis 21, 17 dice, y ahora esa casa se convirtió en una ciudad. Y midió su muro 144 codos. ¿De medida? ¿Sí? O es 6 o 144, yo creo que creció. Dice, ¿quién podrá añadirle un codo a su estatura, ¿no?
Dice 144 codos, que ahora es medida de hombre, que es igual a ¿cuál? ¿A quién? Ahora el hombre tiene medida de ángel. Ponga el Strong, ¿sí? Yo sé que lo saben. Pero en el original ustedes saben que un ángel es un mensajero o un apóstol. ¿Sí? Un mensajero. Un mensajero capaz de contener, ahora es otra medida. ¿Sí? Ahora estamos hablando en Apocalipsis con esta medida. Estamos hablando de la ciudad, es la medida de sus muros. La contienen a ella, la gran ciudad. ¿Me entienden? Que ahora somos parte. Si pudimos pasar la primer medida, que era la medida de mi individualidad, ¿sí? Donde iba a ser tratado en cuerpo, en alma y en espíritu. Comencé a ser tratado como una vasija mejor. El Señor dijo en Jeremías 18, dame un hombre que lo vuelvo a hacer y te devuelvo una casa. Hizo la casa de Israel, casa de Israel. Ahora, si esa casa comprendió que tiene que estimar primeramente todo el mensaje, ¿sí? Como Pablo el apóstol lo hacía, cuando vine a tu casa, es decir, cuando fui a vos Colosa, o cuando te envié la carta a Laodicense, te di todo el consejo, ¿sí o no? Entonces esa casa la convierte en parte ¿de qué? De la gran ciudad, que contiene, según sus muros, el gran contenedor, sus muros. ¿Un muro qué hace? Contener, vuelve a convertirse en una gran vasija, otra medida. Ya no solo es un hombre, ahora no es solo una casa, ahora es una ciudad. ¿Me entienden? ¿Me entienden que si nosotros podemos comprender esto, ¿sí? Empezamos a evidenciar otra medida, la medida del ángel. Ahí está. ¿Sí? Mensajero, especialmente ángel, por implicación es un pastor, ¿sí? Que no se conforma ni con tener un hombre, o 10, o 100, o miles, prefiere que sea una casa, que sepa contener a quienes luego serán parte, los puede meter en este gran plan, ¿sí? En estos muros, entre la medida de la gran ciudad, ¿sí? La bendita Jerusalén. ¿Me pone como dice no, ahí mismo, cómo dice el griego? Arriba, súbalo. Ahí. ¿Sí? Un ángel. No, creí que decía otro. Un mensajero, ¿sí? Si hay alguien que es mensajero, es un apóstol, haciendo la asociación. Un apóstol es un enviado, la medida del enviado. Si quisiéramos seguir en el mensaje, y no lo voy a hacer porque tengo miedo que se rompa alguna vasija esta noche, no que quiera ser responsable. Pero si usted se anima luego, y si quiere conmigo, a analizar los 144 codos, ¿sí? Está formado por 3 números. El 1, con lo que implica la unidad. El 4, que tiene que, o el 40, el 100, el 40 y el 4. El 1 es la unidad. Si ustedes pudieran ver las letras hebreas, lo que significa cada una, tendrían y encontrarían mayor sentido. Yo se los voy a decir, porque son misterios en las Escrituras. Se los voy a decir, pero muy rápido. Pero muy rápido. La medida del ángel. Vaya mientras a Isaías 12:3. En el alfabeto hebreo, el 100 representa a la letra 19, que dice que es el secreto de Eva. ¿Sí? Esa letra contiene el secreto de Eva. Esa letra significa o forma el final de los tiempos. Es el número 19, la letra 19. Eso es lo que significa el 100. El número 40 significa, es la letra del agua o la fuente de la sabiduría. Y el número 4 significa la puerta de la casa. Entonces dígame si cuando se dicen estas cosas en las Escrituras o se leen, no hay que aprender de nuevo. Hay toda una intención que viene de parte de Dios. Y se los digo más que para nada para provocarlos, para que sepan que todo no queda acá, que tiene que ver con mucho más de lo que Dios quiere hacer. Isaías 12:3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Usted es un hombre, se ha convertido en una casa, pero forma parte de la gran ciudad, ¿sí? Su medida comenzó siendo a lo mejor
Hemos leído y aprendido que el 6 no dábamos, teníamos que convertirnos en perfectos. 7, corremos hacia eso, hay que avanzar a la perfección. Pero también tenemos esta otra, ¿no? La de un ángel. Yo creo que estamos viendo operar ángeles en la tierra. Hombres y mujeres que alcanzan la medida. Amén. Que tienen esto en mente. Que a lo mejor hoy nuestra vasija cruje. Cuando dicen, no puedo yo con mi alma, con mi realidad, con mi día, y me quieren meter a solucionar los temas de una casa, a chocar una vasija con la otra, a que sean quebrantados en las fuentes unos con otros, y encima de tener que aguantarme a los santos, me dicen que con los santos voy a formar parte de un gran plan universal. ¿Sí? Mi espíritu y el suyo es capaz de recepcionar esto. A la vasija le costará. Le costará. Le costará participar de esto de todas las maneras, le costará poner el cuerpo, le costará organizar la idea en la mente, que tiene que ver con las 3 posibilidades que Dios nos da para experimentarlo: cuerpo, alma y espíritu. Hombre, casa, ciudad. Amén. La medida del ángel. Los bendigo. Y bendigo la idea, aunque sé que es compleja. Entiendo y creo que somos testigos de que esto se está dando. Que somos testigos presenciales de esta historia. Amén. Que la vasija no se desestimó en este lugar, que mi individualidad en un momento importó, sigue importando mucho, todas mis cuestiones cotidianas importan, le importan a Dios, me importan a mí, le importan a su pastor, le importan. Pero también y más importante es mi casa. Comprender que soy parte de una casa que está operando dentro de un plan, que no se puede ceñir la idea de Dios a 4 paredes, al gozo que podemos experimentar entre nosotros, a lo bien que lo podemos pasar o no, en la mayoría de los casos es más o no, porque hay un trato. ¿Sí? Mi psiquis, mi cuerpo tiene que estar comprometido con la idea que finalmente esta casa formará parte de otra gran medida, la medida del ángel. ¿Sí? La medida del muro que contiene a la gran ciudad. Amén. Dios, te damos gracias y te bendecimos por la plenitud a la que nos has llamado a experimentar. Señor, entendemos la medida de la estatura, pero también entendemos la plenitud de ella. Señor, aquello que quieres llenarlo todo en todo con la identidad de tu Hijo, que fue el ángel, que es el ángel y que lo será por siempre, pero que también nos ha sumado. Así como un hombre contuvo a otros, como se mostraba el apóstol Pablo, abriendo su corazón en las cartas, las que hoy estamos leyendo para aprender de nuevo, mientras que un hombre contenía hombres, en su cabeza y por tener la mente del ángel, estaba pensando en tu santa ciudad. Señor, estaba pensando en meterlos de nuevo a ese lugar. Entonces queremos volver a ser hechos. Queremos ser partícipes de esa obra, con nuestro cuerpo, con nuestro alma y nuestro espíritu, siempre dispuesto. Señor, nos esforzamos en esta hora para que ninguno se quede a la mitad del mensaje. Me esfuerzo para oírlo todo, pero también para poder decirlo todo. Señores, me esfuerzo para poder recibir cada palabra, para que anide en mí, para que haga que en esta vasija, Dios, se pueda estar contenida toda tu historia conmigo, pero entendiendo que no soy yo, que somos todos. Somos todos parte de un gran plan. Dios, danos de esa sabiduría, la que clamaba a las puertas de tu casa, la que recibió el principado desde siempre, para que podamos manifestarlo en la tierra. La fuente es un lugar escondido, un lugar donde se origina, donde ni tus ojos ni los míos lo pueden ver, pero está ahí, en el secreto. Y cuando encuentres esa fuente, cuando encuentres el origen, de dónde viene el agua, ahí es donde tu vasija será estimada. Te dejarás romper porque sabes que volverás a ser hecho de nuevo. Dios, te bendecimos por la dimensión que nos has dado, por la que no solo podemos experimentar o la que soñamos alcanzar, sino por la que vemos evidentemente en la vida de los que nos preceden. Dios, por la capacidad de salir para tratar a las naciones como esa gran vasija. Señor, con un mensaje completo, con un discurso tal vez largo, pero que no dejará a nadie en insatisfacción.
vendrán a nosotros, vendrán a tu iglesia, vendrán a tu casa, vendrán a tu ciudad, recurrirán a un nombre y jamás quedarán frustrados. Vendrán por 5 medidas, por 50 y se irán llenos. Dios, oramos porque esto se vea pronto manifestado en toda la tierra. No me alcanza con saberlo, no me alcanza con experimentar una parte. Necesitamos completar, Señor, todo tu sueño en esta tierra. Eso que es a lo mejor en lo oscuro el origen, eso que brota de debajo de la tierra, se hace evidente en la superficie. Lo vas a ver, lo voy a ver. Lo vamos a ver, porque si hay algo que no se puede detener, son los manantiales de Dios. Son las fuentes que te quieren llenar, las que te quieren tratar. Es Dios mismo a través de la palabra, esforzándome, esforzándote para formar parte de un gran plan eterno. Vasijas para muchos días en este lugar, Señor. No solo porque duren, sino por la calidad. Vasijas para estos muchos días, Señor, que has guardado para que puedan recibir otros la idea tuya más allá de las condiciones naturales. Vasijas para muchos días como tu Hijo, que habiéndose roto, lo que hizo es constituir una iglesia completa. Te bendecimos, Dios, por tu regeneración, por lo que has hecho, pero también por lo que hemos podido entender hasta ahora en misterio muchas de las cosas que manejamos, pero vemos cómo sale ese agua, vemos cómo brota y nos llena, y nos completa, Dios, y nos anima para participar. Te damos gracias, Dios, te bendecimos. Usa estas vasijas, Señor. Toma estos vasos para la honra, Dios. Tómalos conforme a los has planeado. Los tienes en tus manos. Los estás haciendo de nuevo, Señor. Los podrás desmenuzar. Les harás entender primeramente su condición natural, pero también los llamarás a la casa. Señor, y esta casa dentro de tu ciudad, garantizado todo tu plan. Dios, toma de estos vasos lo que hayas depositado en ellos, en cualquiera de los estadios en que se encuentren. Te bendecimos, Rey. Amén y amén.